La diversidad cultural es un matorral en el que ninguna persona cuerda debería entrar. Es un tema que es desesperadamente complicado, a menudo corrompido por posturas políticas y, si se indaga muy profundamente, intelectualmente agotador sin indeterminado. Existen formas contrapuestas que se pueden implementar a la diversidad cultural: asimilación cultural, transculturalismo y pluralismo. Para ayudar a simplificar estas reflexiones, me centraré en su mayor parte en ejemplos binarios de opuestos como son el negro y el blanco, cara cruz, arriba abajo, etc. Centrando mi discusión en el binario negro-blanco, sería prudente comenzar con una definición del término cultura. Mi intención aquí no es que esta sea definitiva completa, sino simplemente proporcionar una definición del trabajo del término que sentará las bases para puntos más importantes que vendrán más adelante. My mind makes noises too much. En su nivel más básico, la cultura puede definirse como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos, lenguaje, música, arte, historias y otras convenciones que gobiernan o caracterizan a una sociedad o grupo identificable dentro de una sociedad. El consenso académico emergente es que la cultura debe ser considerada como el sistema significante a través del cual necesariamente en otros medios se comunica, reproduce, experimenta y explora un orden social. Vista de esta manera, la cultura puede ser, pero no necesariamente, sinónimo de estratos socioeconómicos. De hecho, los términos cultura y clase a menudo se usan indistintamente. Un sistema significante se refiere fundamentalmente a las costumbres populares de un grupo, sus formas de pensar, vivir y comportarse con o sin un diseño consciente. Las costumbres populares son las guías dominantes de conducta de un grupo social, su psicología, actitudes, valores, sueños, miedos y patrones de conducta. Por lo tanto, como se usa en este trabajo, el término cultura significará costumbres populares. Los grupos subalternos tienen identidades separadas y similares con la cultura dominante. Eric Yamamoto tiene una buena participación en todo el asunto. Para las minorías raciales, observa: la cultura es un asunto complejo. Un grupo puede identificar y separar su propia cultura, históricamente arraigada, de una cultura dominante exterior, incluso cuando la cultura minoritaria está siendo remodelada por influencias de una cultura extranjera. La observación de Yamamoto ciertamente es válida para la cultura de descendencia africana, por citar un ejemplo. Ahora se puede decir que existe una fuerte creencia entre la mayoría de afrodescendientes de todas las clases de que el fantasma de la esclavitud continúa limitando significativamente las oportunidades para los miembros de su comunidad, que el racismo y la discriminación racial deben ser resistidos enérgicamente en todos los aspectos de la vida personal y que una de las prioridades tanto del gobierno como de las instituciones privadas debería ser erradicar los males raciales de raíz. A veces, este imperativo cultural, de que el gobierno debe emprender una misión de búsqueda y destrucción para erradicar el racismo de nuestra sociedad, puede crear una hipersensibilidad hacia los asuntos raciales. En el recomendable libro de Steven Barbosa, The African American Book of Values, o El libro de los valores de los afroamericanos, explica e ilustra decenas de valores de estas personas, tanto comunes a la cultura blanca como exclusivos de su cultura, lejos de tipificar una lógica, en la que todos los reveses raciales se atribuyen a la sociedad y todos los logros raciales se atribuyen al individuo. Las costumbres que se describen en este libro hablan de responsabilidad personal y colectiva. Históricamente, los afrodescendientes han valorado mucho la comunidad al igual que otras minorías. Dicha comunidad tradicionalmente, y en los tiempos modernos, es un lugar donde sus integrantes no tienen que demostrar su humanidad. No hay ninguna carga sobre ellos y ellas para tratar de persuadir a otros que el racismo tiene un legado letal y una presencia paralizante en la sociedad actual. Estas perspectivas simplemente se aceptan como verdaderas, aunque la mayoría ha experimentado el racismo de primera mano. Hay que mencionar que existen personas que han sido catalogadas como desprendidas de sus raíces, generalmente personas de clase media y élite que, habiendo vivido una vida de gran triunfo, abrazan una cultura post-black, a escondidas o abiertamente, que sin duda atacan al corazón de esta herencia. A estas actitudes se les ha denominado bajo el nombre de post-blackness. Visualiza una comunidad afroamericana antinegra. Los afrodescendientes post-black buscarían deshacer conscientemente los lazos que unen un grupo ecléctico de individuos ligados por una herencia africana y una historia común de opresión racial en el país en que residen. Lo que hace que las culturas afrodescendientes, y otras como la latina, sean aún más complejas, es el hecho de que participan activamente no en una, sino en dos culturas dominantes, la alta y la popular,
La alta cultura, a veces denominada cultura con una C mayúscula, pretende ser seria, edificante y, por lo tanto, digna de preservarse para siempre. Estas costumbres populares pretenden ser más atemporales que actuales. Música clásica o jazz en lugar de heavy metal o rap. La alta cultura se genera en gran medida a partir de los valores y comportamientos de las élites de la sociedad, es decir, hombres y mujeres que controlan nuestras instituciones principales más importantes, económicas, sociales, legales, educativas y políticas. Las instituciones principales menos importantes, es decir, la sociedad podría funcionar sin ellas, por ejemplo, las de la industria del deporte y el entretenimiento funcionan con un grado diferente de octanaje. Cultura popular o cultura con una C minúscula. La cultura popular o pop, en contraste con la alta cultura, busca entretener en lugar de educar, excitar en lugar de elevar. Tiene como objetivo un atractivo masivo. La cultura pop no pretende ser nada más que una representación del aquí y ahora, un destello en la sartén. Busca ser oportuno en lugar de temporal. En la música y las películas, incluso en la televisión, la designación del número 1 está ascendida por el cambio cada vez más rápido en los primeros lugares de las listas y por el advenimiento de nuevos barómetros de popularidad. Aunque las culturas minoritarias ciertamente interactúan con la cultura pop, mi discusión sobre la diversidad cultural implica principalmente la alta cultura. Taylor Cox ofrece una definición de diversidad cultural que, para los presentes propósitos, me parece adecuada. En diversidad cultural en las organizaciones, Cox define la diversidad cultural como la representación, en un sistema social, de personas con afiliaciones de grupos claramente diferentes de importancia cultural. Por lo tanto, visualiza la diversidad en el contexto de sistemas sociales que se caracterizan por un grupo mayoritario y varios grupos minoritarios. Entendiendo que la diversidad cultural contempla cierto nivel de mezcla grupal o, como mínimo, coexistencia entre diferentes grupos con costumbres distintas. El valor de la diversidad, razonó la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Grutter vs. Bollinger, era su potencial para enriquecer la educación de todos, y así hacer que una clase de la Facultad de Derecho sea más fuerte que la suma de sus partes. La Corte continuó. Además de los estudios e informes periciales incorporados como prueba en el juicio, numerosos estudios muestran que la diversidad del cuerpo estudiantil promueve los resultados del aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para una fuerza laboral y una sociedad cada vez más diversa, y los prepara mejor como profesionales. Hay al menos 3 formas en las que se puede evidenciar la diversidad cultural. Diferentes grupos con costumbres distintas que intercambian valores, se mezclan en menor grado o simplemente coexisten. Asimilación cultural, transculturalismo y pluralismo. Cada uno de estos modelos de diversidad ofrece una respuesta diferente a la importantísima cuestión de qué valores deben prevalecer cuando los valores mayoritarios y minoritarios chocan en la sociedad en general. Asimilación cultural. Blackface, White Mind. Hay pocas dudas de qué valores controlan la mainstream, o corriente o tendencia mayoritaria bajo la asimilación cultural. Los valores blancos de la clase media y no de los afrodescendientes u otros valores minoritarios. Los asimilacionistas culturales entienden que en un país como Estados Unidos no es por diseño una sociedad homogénea como Japón, que ha hecho poco para abrirse a la inmigración. Por lo tanto, los asimilacionistas culturales aceptan fácilmente el hecho de que en nuestra sociedad heterogénea, la inmigración y el matrimonio interracial continúan cambiando la faz de la corriente. Desean preservar, sin embargo, los valores que controlan la mainstream. Por lo tanto, aunque los rostros de la multitud pueden ser blancos, negros, amarillos, marrones o mixtos, la mentalidad y la sensibilidad que gobiernan las cuestiones institucionales o sociales importantes deben ser de un tipo unificador: la clase media blanca. La suma y la sustancia de la asimilación cultural para los afroamericanos es la cara negra, la mente blanca. Transculturalismo. Blackface, Mocha Mind. El transculturalismo o cosmopolitismo, en el contexto global, busca la convergencia cultural. Todas las culturas se unen para formar un nuevo crisol. Cada grupo social aporta algo de valor a una cultura dominante nueva y combinada. La formación de la mainstream no es un proceso lineal de aniquilación racial, sino uno dinámico en el que convergen las culturas minoritaria y mayoritaria. Por lo tanto, aunque hay asimilación en el transculturalismo, tiene menos que ver con la adaptación de un grupo a otro, como en el caso de la asimilación cultural, que con la difuminación de las fronteras entre los grupos. Una asimilación es una calle de doble sentido.
y la cultura dominante es más maleable que monolítica. Con su enfoque en su intercambio lateral de valores, el transculturalismo busca implementar la diversidad cultural en su nivel más alto y ambicioso. Judith Liu se refiere a esto como Assimilation Light, cara negra, mente moca. El transculturalismo crea un dilema para los grupos que se mezclan. Estos grupos no pueden escapar de la hegemonía cultural, ya que cada grupo que contribuye al nuevo crisol tendrá que renunciar a algo, quizás la mayor parte, de su propia identidad, a medida que asume una nueva identidad en la mainstream. Mientras que esta es la nueva mainstream, cada grupo social debe deshacerse de las características que definen su singularidad en deferencia a la creación de una identidad nacional homogénea. Pluralismo cultural. Blackface, Black Mind. A diferencia de la asimilación cultural o el transculturalismo, el pluralismo cultural ordena la identidad cultural. Cada grupo mantiene distinciones raciales y étnicas. La corriente dominante de un pueblo como el estadounidense no es ni blanca ni de clase media, ya que está bajo asimilación cultural, ni moca como en el caso del transculturalismo. Simplemente no existe una mainstream. No hay un canon cultural único. En cambio, hay muchos cánones. Los grupos se mezclan como una ensalada. Lechuga, zanahoria, pepino y otras verduras son fácilmente identificables. Salvo que se indique en un momento, cada grupo que se incorpora en la mezcla recibe el mismo respeto y legitimidad cultural dentro de su respectivo ámbito o campo de influencia. Cara negra, mente negra. La diversidad cultural se puede definir como un cierto nivel de interacción, desde un intercambio mutuo de valores hasta la mera coexistencia. Entre grupos con costumbres diferentes, la pregunta fundamental es: ¿qué valores deberían controlar la mainstream cuando las culturas o costumbres chocan? ¿Qué valores deberían triunfar? ¿Qué valores deberían ceder? Los modelos diseñados para implementar la diversidad cultural responden a una cuestión de una manera que no representa escasez de dilemas. La creencia de la asimilación cultural de que los valores de la clase media blanca deberían controlar la corriente significa que las minorías deben aceptar la subordinación cultural, solo para conseguir un trozo de pastel de la cultura mayoritaria y dominante. A este dilema se agregan otros dilemas. La sociedad blanca parece no estar dispuesta a aceptar a los afrodescendientes en su seno tan plenamente como acepta a otras minorías. Y aquellos que sí logran obtener el acceso a la mainstream pueden tener que tragarse mucho orgullo solo para tener éxito profesional y financieramente. Estos dilemas se aplican con igual fuerza al transculturalismo, que busca la diversidad en su nivel más alto. Escapar al pluralismo cultural, en el que cada grupo define su propia mainstream, diversidad en su nivel más bajo tanto en un sentido macro como micro, ciertamente evita estos dilemas, pero este salto a la libertad presenta una nueva serie de inconvenientes. Si se tiene éxito, es probable que el pluralismo cultural lleve una balcanización cultural en nuestra sociedad. Si no se tiene éxito, simplemente puede resultar en la asimilación cultural por defecto, en cuyo caso las minorías habrían desperdiciado una cantidad colosal de tiempo y energía. Es evidente que los modelos de diversidad revelan los dilemas de la diversidad cultural, y que estos dilemas aparecen en dos niveles, como una elección entre los modelos contrapuestos y como un intento de implementar con éxito la diversidad cultural a través de cualquier modelo dado. Te ha hablado Astren. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.